da minha parabólica, princesinha clarabólica, paralelas que se cruzam em Belém. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Que nadie va a querer que yo llegue hasta el final. Muy buenas a nuestra audiencia con diferentes horarios, pero que aquí en Madrid estamos a las 18 horas, las 6 de la tarde, y el horario entre las 10 de la mañana y las 13 horas de América son los 4 usos horarios que nuestros oyentes pues pueden escucharnos dependiendo de su uso horario. Hoy tenemos a un protagonista, a un invitado excepcional, porque no solo se vincula académicamente con lo que son los ayuntamientos y lo más cercano al ciudadano, los municipios, sino que además tiene una enorme experiencia de proyección en Iberoamérica y podemos aprender de él todo lo que supone, como dijo un gran pensador y ensayista, que el municipalismo era a la libertad lo que la escuela era a la ciencia. Pues esto es lo que representa Javier Suárez Pandiello, un catedrático de Hacienda Pública, codirector de una cátedra institucional del municipalismo y reciente ganador del premio Alexis de Tocqueville, el cual dijo la frase que yo primero comenté. Y además de este extraordinario protagonista, y tenemos a nuestros corresponsales, a Roma en Ecuador, en Guayaquil, a Manuel Trobajo en Veracruz, a Carlos Castañeda en Bogotá y a nuestro gran director de orquesta, Gilson Carmini, que espero sepa disculparme todos estos errores que a veces uno que no es un hombre de orquesta como él comete. Queríamos comentar una pequeña editorial después de estas presentaciones de alguna noticia de Europa y de esta parte ibero de la zona, ¿no? Y creo que no hay nada mejor hoy para congratularnos de que que España, Portugal y también Marruecos, pues según el Consejo de la FIFA, por unanimidad, esta candidatura combinada será la que en la que se desarrolle parte del Mundial de 2030, de ese evento, pero curiosamente, para mayor congratulación o para que nos alegremos más, pues ese año tendrá a su vez a Uruguay, a Argentina y a Paraguay, con que acogerán los 3 primeros partidos. Si ustedes se acuerdan, pues en Uruguay el Mundial, yo lo tengo aquí anotado, se celebró en 1930
y por eso un poco rememorando esto, pues Argentina y Paraguay celebrarán disputarán esos primeros partidos como una semana antes del comienzo del grueso del Mundial. Y bueno, yo creo que ha sorprendido porque realmente son 3 continentes los que están en el Mundial, ¿no? Por la parte europea, España y Portugal, por la parte africana estará Marruecos y por la parte americana estarán estos 3 países, España, Uruguay, Argentina y Paraguay, del Mundial, que por lo tanto no debería llamarse de España ni de Portugal. Creo que es un Mundial singular y pues sigue nuestra misma política, que es la de tender puentes de toda índole y no levantar muros entre nuestros hermanos iberoamericanos y nosotros desde Europa. También tenemos pendiente, que puede que Javier pueda decirnos algo desde su ámbito económico, del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Y por último, sabéis que intentamos tener un tono de conversación entrañable, sin perder lo riguroso y simpático, sin dejar de ser precisos o llamémosle académicos en este caso, ¿no? Por lo tanto, unimos o intento unir lo profesional con lo emotivo, porque creo que, como bien decía Ortega y Gasset, un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias, y yo creo que los protagonistas merecen bien que su entorno sea tratado al igual que su, digamos, dedicación o expertise. Y sin más, yo creo que pasamos a conversar entre los corresponsales y nuestro presidente Gilson y yo con cualquiera. Repito, esto es un tono de conversación. Cualquiera puede intervenir levantando la mano en el audioconferencia que tenemos. Y yo quería comentarle a nuestro protagonista, don Javier, que primero es usted catedrático de Hacienda Pública y me imagino que es usted todavía joven. ¿Cómo fue eso además de catedrático de Hacienda Pública y otros cargos? ¿Podría empezar por eso? ¿Cómo fue lo de la cátedra de Hacienda Pública en la Escuela de Economía? ¿Cómo fue la consecución, ¿no? Siendo tan joven, de haber sacado esa cátedra. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días allí. Un placer para mí estar esta tarde nuestra o esta mañana suya con todos ustedes. Gracias a Javier por invitarme a participar en esta conversación. Bueno, si tuviera que hablar de mi cátedra, estaríamos yéndonos muy atrás, Javier. Tendríamos que irnos muy atrás. O sea, yo cuando acabé mis estudios iniciales en economía, pues era el año 1982. Con eso pueden hacerse una idea de lo mayor que es uno ya a estas alturas, ¿no? Y el momento de la cátedra fue en el año 1990. O sea que entre una cosa y otra, pues pasaron bastantes cosas, ¿no? Yo tenía una opción cuando acabé mis estudios iniciales, mi graduación en economía, tenía 2 alternativas profesionales que se me habían planteado. Una era hacer carrera en los mercados financieros, empezar a trabajar en un banco, y la otra era hacer carrera académica, entrar a trabajar en la universidad. La verdad es que la decisión era difícil, en el sentido de que la vida profesional en el mercado financiero pues parecía en principio más atractiva en términos estrictamente económicos, ¿no? Remuneraban mejor, pagaban mejor y se suponía que daba perspectivas de ganar más dinero, ¿no? La parte académica tiene algo un poco más sentimental, si se quiere, ¿no? Se suponía que se ganaba menos dinero en el ámbito universitario, pero a cambio pues tenía otros alicientes, ¿no? Permitía viajar, permitía conocer, compartir investigaciones con otros compañeros de otras partes del mundo. Le permitía a uno ser su propio jefe, buscar seguir sus propios intereses, estudiar aquello que le gustaba, no estaba tan dependiente de lo que es el día a día o las órdenes de un jefe directo. Y bueno, pues en un momento determinado yo tomé aquella decisión y la verdad es que a estas alturas de mi vida pues no me arrepiento demasiado, aunque
Yo siempre digo, cuando me pregunta pues, algún estudiante de estos que termina y dice qué camino debo tomar, yo siempre le suelo remitir a un libro que leí hace muchos años del premio Nobel portugués José Saramago. No sé si le conocen, y perdón porque me está enrollando demasiado en esta primera intervención, ¿verdad? Pero hay un libro de José Saramago que se titula El Evangelio según Jesucristo, que es una visión, digamos, agnóstica de los evangelios, ¿verdad? Pues hay un párrafo, hay una frase, un momento, que se supone que trata de replicar lo que serían las tentaciones de Cristo en su día, y alguien, se supone que el diablo, le pregunta ante un cruce de caminos, dice, maestro, ¿cuál de estos dos caminos debo elegir? ¿Por dónde debo ir? A lo que el supuesto diablo le contesta, haz lo que quieras, te arrepentirás en todo caso. ¿No? Pasado el tiempo pensarás, ¿por qué no cogí yo? ¿Por qué no tomé yo el otro camino en vez del camino inicial? Bueno, puedo decirles que yo a estas alturas de mi vida soy una excepción, pero no me arrepiento de haber tomado el camino académico que tomé en su momento. Muchas gracias. Oye, y comentando, porque creo que yo te conocía, pero no sabía que tenías una codirección de la Cátedra Institucional de Municipalismo. Esta cátedra institucional de municipalismo, a un hombre de la Hacienda Pública, ¿cómo te dio para, digamos, elegir esa singularidad del municipalismo en la Hacienda Pública, de centrarte en la administración local, ¿no? Y encima hacer una codirección de cátedra. Bueno, a ver, esto yo cuando yo empecé mi carrera académica, pues claro, lo primero que hace uno pues es uno termina su graduación y hace un doctorado, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno hace un doctorado, lo primero que tiene que buscar es un campo en el que especializarse. Y buscando temas que entonces estamos hablando de finales de los años 80 del siglo pasado, que entonces tenían un cierto interés general. Dense cuenta, estamos en plena transición política en España. Franco había muerto en el 75. En el 82 es el primer año que hay un gobierno socialista después de 40 años de franquismo. El país estaba prácticamente por construir, y una de las cosas que estaban por construir era precisamente todo el mundo local. Todo el mundo local que había pasado de un proceso en el cual España era un país muy centralista, muy centralizado, muy dirigido todo desde Madrid, ¿no? Y bueno, pues el municipalismo resultó ser en aquel entonces uno de los temas que estaba que se suponía que iba a ser pues importante desarrollar en aquellos momentos. Y yo entré por ahí, ¿no? Empecé a estudiar el municipalismo desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva de la financiación de los instrumentos de financiación de las administraciones locales, y desde entonces pues es bueno mi objeto fundamental de trabajo, ¿no? Yo he trabajado fundamentalmente en temas de hacienda municipal, temas municipales, no exclusivamente. He trabajado temas de economía de la cultura, he trabajado temas de economía de la educación, de evaluación de la eficiencia en la gestión de servicios públicos, es decir, digamos, he trabajado en muchos campos, pero esencialmente el campo al que más me he dedicado es el campo del municipalismo. Y ahora, a estas alturas, parece mentira, pero 40 años después de todo aquello, pues España, que es un país, como ustedes sabrán, que se ha descentralizado mucho, que ha generado un nuevo nivel de gobierno, el nivel de las comunidades autónomas, que sería el equivalente a, pues no sé, a las provincias argentinas o a los estados mexicanos o a los estados brasileños también, ¿no? Un nivel de gobierno intermedio importante, pues parece que después de tanto desarrollo de este nivel intermedio de gobierno, de este nivel regional que decimos nosotros, aunque cuando se habla de región en Iberoamérica se entiende otra cosa, ¿no? Pues parece que los municipios han quedado un poco atrás, ¿no? Han quedado un poco atrás en el desarrollo. Siempre parece que son como un poco de parientes pobres de las administraciones públicas. Y entendimos que era importante pues,
darles ayuda técnica a los municipios, y se nos ocurrió con otro compañero catedrático de Derecho Administrativo impulsar esta llamada cátedra de municipalismo. Esa es un poco la razón, es poner nuestro grano de arena en el desarrollo. Dime. No, que luego das el paso con esa especialización y ese experto conocimiento académico, das el paso a ahora presides la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, que es algo impresionante por lo que yo he mirado, que al ser iberoamericano también acogéis a Brasil, etcétera, y que tenéis muchísima actividad. ¿Puedes refrendar o comentar sobre el cargo y la presidencia de esta Asociación Iberoamericana? Porque me parece que no es tan conocida como debería, porque se trata en unas zonas donde como tú señalas, necesitan financiación local. Se trata, detrás de vosotros está un poco el Banco Interamericano de Desarrollo, algún otro. Coméntanos algo, cómo formasteis esta asociación y cómo se desarrolló. ¿Y él es tan amable? Sí, mucho, sí. Hombre, te agradezco que me des esta ocasión, porque AIFIL, la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, es previa a la cátedra de municipalismo, incluso. Es previa porque, esto surge como a partir de, como decía antes, en el mundo académico tenemos una de las ventajas que tiene el mundo académico es esto de hacer relaciones internacionales, ¿no? Nosotros tenemos una cierta relación desde hace mucho tiempo, pues con académicos del mundo, o sea, gente del mundo académico en universidades iberoamericanas. Fundamentalmente esto empezó con universidades argentinas, con Córdoba, con La Plata, con Cuyo. Es decir, con esas tres, pues nosotros estuvimos durante un cierto tiempo, esas tres universidades, con la Universidad de Oviedo, que es donde yo estoy, más la Universidad de Extremadura, más la Universidad de Barcelona, pues empezamos a crear unas jornadas anuales hispano-argentinas. Y estuvimos durante unos años haciendo unas jornadas hispano-argentinas en las que nos contábamos nuestras experiencias, ¿no? Nuestros problemas, las restricciones, las limitaciones que ahí había. En un momento determinado, pues a mí se me ocurrió que ya estaba bien de tanta relación hispano-argentina, que había que dar un paso más, ¿no? En aquel entonces yo tenía además una posición relativamente relevante en una institución financiera en España, que era la Caja de Ahorros de Asturias, y aproveché esa situación para pedirle al presidente de la Caja de Ahorros de Asturias para sugerirle la posibilidad de que nos financiara unas jornadas iberoamericanas de financiación local. Es decir, se trataba de hacer unas primeras jornadas en las que invitáramos, más allá de las relaciones hispano-argentinas que nosotros teníamos, pues a gente de Chile, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de México, es decir, de toda Iberoamérica, incluidos organismos internacionales, en aquel entonces el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o la CEPAL, muy importante, la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina. Bueno, pues con esos mimbres, yo organicé aquí en España, en Toledo, las primeras jornadas iberoamericanas de financiación local. ¿Dónde fueron esas jornadas? En Toledo. Estas fueron en Toledo, España. En Toledo. Entonces, las hicimos básicamente como un experimento. Digo, a ver si interesa, ¿no? Invitamos a gente de Portugal también, Invitamos a gente de Portugal, a gente de Brasil. Y entonces, un poco como experimento, diciendo, bueno, si esto interesa, pues podemos tratar de pues que a esas primeras jornadas siguieran unas segundas jornadas, unas terceras, ¿no? Bueno, 2 años después hicimos las segundas jornadas en La Plata, en Argentina. Y allí aterrizó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesó por nuestras jornadas y por financiar aquellas jornadas, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL son las que desde entonces, pues de alguna manera, pues nos apoyan financieramente para la celebración de estas jornadas. Hicimos unas terceras jornadas en Brasil, en Sao Paulo. Después hicimos unas cuartas y unas quintas. Bueno, este año hicimos la 12ª recientemente en Costa Rica, ¿no? En un momento determinado, cuando llevábamos como 6 o 7 jornadas, pues
pensamos que, claro, esto lo estábamos organizando un poco anárquicamente. Las jornadas las hacíamos entre personal académico, gente de universidades, y altos funcionarios de organismos internacionales y algunos funcionarios de los gobiernos de los países, de los distintos países iberoamericanos. Pero la plata, digamos, la ponían fundamentalmente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CEPAL. Y entonces, claro, llegamos a pensar que teníamos a dos personas muy entusiastas, tanto en el BID como en la CEPAL, en sitios de responsabilidad que nos apoyaban en esto. Pero claro, pensamos que depender de dos personas, si tenemos un proyecto colectivo, pues es muy complicado, ¿no? Porque mañana nos cambian a esas personas del lugar en el que ocupan, cesan al director de Asuntos Fiscales del BID o cesan al responsable de la CEPAL y nos quedamos, como decimos en España, colgados de la brocha, ¿no? Se nos cae todo el instrumental. Entonces pensamos hacer una asociación. Pensamos hacer una asociación que sirviera un poco de paraguas a esto y que nos permitiera además, pues de alguna manera, abrir el abanico, ampliar nuestro campo de actuación y permitir entrar a otro tipo de asociacionismo de la sociedad civil en este campo nuestro, ¿no? Y así nació la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, que nació en Córdoba, Argentina, en una de nuestras jornadas, ¿no? Y bueno, desde que nació, pues yo lo que más, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay, que tenemos, los miembros, que somos unas 50 personas, creo recordar que somos 9 países los que tenemos representación, ¿no? Yo lo que planteaba, digamos, yo que fui un poco impulsor de esto, lo que planteaba era que, bueno, que esto pues debería estar en Latinoamérica, ¿no? Su sede debería estar probablemente en Argentina, que era el país que aportaba más socios, ¿no? Pero los propios argentinos entendieron que, bueno, que probablemente por dificultades administrativas y de gestión diaria, pues que sería mejor hacerlo en España, ¿no? Y bueno, pues la sede la tenemos aquí en España y desde entonces pues estoy un poco al frente de esto, con un equipo en el que está un argentino, una brasileña, bueno, tenemos colombianos, tenemos mexicanos, tenemos uruguayos, tenemos, bueno. Estimado Javier, tenemos aquí a un hombre que es el más rápido del periodismo colombiano, que es don Carlos Castañeda, que se acaba de incorporar hace un ratito, pero no quería interrumpirte. Don Carlos, ¿está usted por ahí? Hola, Javier, hola, querido doctor Tocayo de Javier. Javier también. Javier Suárez. Sí, oye, ¿sabéis aquel chiste? Carlos, ¿me permites, ya que es una conversación? Aquel chiste de aquellos dos que se llamaban igual y estaba uno tan borracho que le decía al otro, oye, Tocayo, ¿y tú cómo te llamas? También, bueno. El nivel de borrachera debería ser importante. Sí, oye, Carlos, dime cómo está Bogotá, dile a nuestro Javier Suárez Pandillo, que me imagino que había estado varias veces por Bogotá. ¿Cómo está aquello de Bogotá, don Carlos? Bueno, les cuento rápidamente, estas son el tipo de entrevista que el periodista se queda totalmente callado, en mi caso, y respeto mucho a los economistas porque de ellos tenemos que aprender mucho. Sí, entonces solamente hacer alguna duda que tengamos, porque los economistas les guardo un impresionante respeto. Bogotá, un clima muy agradable, una temperatura de 18 grados, un poquito de frío. En Bogotá, Colombia, son las 11:24 de la mañana. Y estoy pues sorprendido, doctor Javier Suárez, de toda la exposición que está haciendo, maravilloso. Quería hacerle una pregunta, en esa época del BID, de lo que estaba comentando, por casualidad, ¿no era un colombiano que estaba presidiendo esa entidad? No, en aquel momento yo bueno, no lo sé, ahora no, la verdad es que no lo sé, porque nosotros no hablábamos directamente con la presidencia, ¿no? Sino con la división de asuntos fiscales, que era la que lo llevaba, y el que lo llevaba entonces era un argentino, ahora es un mexicano, ¿no? Quien lo lleva. En todo caso, nosotros siempre hemos tenido, desde el principio, hemos tenido apoyo también del Banco de la República de Colombia.
Es decir, ahí tenemos a 2 personas tres personas ahora mismo, sino, no 4 incluso. Estoy pensando ahora mismo 4 personas, miembros en nuestro equipo, que forman parte que son colombianos y que yo creo que todos ellos están en alguna medida en el Banco de la República. Gente, 2 de Cartagena de Indias, una chica que está haciendo un doctorado ahora mismo en Vancouver, Diana Riccioli, que también es, que trabaja en Cartagena de Indias, Jaime Bonet. Es decir, son 4 personas, todas ellas vinculadas al Banco de la República, ¿no? Y tenemos en nuestro comité asesor, tenemos un comité académico asesor en el que tenemos personalidades muy relevantes de este mundo nuestro, y entre otros tenemos a un ministro suyo, a José Antonio Campo. José Antonio Campo fue ministro hace poco, ya no está ministro de Hacienda del gobierno actual de Gustavo Petro. Sí, él es muy académico, está en una universidad. Sí, él es muy académico, efectivamente. Estaba en Columbia, efectivamente, en la Universidad de Columbia, y Ocampo está en nuestro comité académico, sí. Qué bueno, excelente. Doctor, otra pregunta, pero quisiera que terminara de lo que está hablando, porque estoy viendo acá que usted se especializó en federalismo fiscal. Eso es una pregunta que me mata la cabeza. ¿Qué es el federalismo fiscal, querido doctor? Bien, pues se trata de ver, el federalismo fiscal lo que hace es estudiar las relaciones fiscales y financieras entre gobiernos. Los países descentralizados, los países que tienen más de un nivel de gobierno, pues en el caso de Colombia, pues tienen el gobierno, la administración central, pero tienen sus regiones y tienen sus municipalidades. Bueno, pues se trata de ver cómo articular las relaciones entre todos estos gobiernos, ¿no? Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Argentina, o lo mismo pasa en México. Para estudiar federalismo fiscal no se necesita que los países sean federales, sean formalmente federaciones, sino que basta con que haya relaciones intergubernamentales, ¿no? Se trata de ver quién tiene que hacer qué. O sea, se supone que los gobiernos están fundamentalmente para hacerle la vida útil o razonable a la gente, ¿no? Para cubrir las necesidades de la gente, ¿no? Para prestar bienes y servicios públicos. Entonces, cuando hablamos de prestaciones de bienes y servicios públicos, pues se trata de ver quién gestiona esos servicios, a quién se tiene que dirigir un ciudadano cuando tiene un problema con la educación, con la salud, con los sistemas de pensiones, de la seguridad social, con la cobertura de desempleos o similares, ¿no? Y entonces se trata de ver cómo se reparten esas responsabilidades entre gobiernos, si es mejor que las cosas las haga el gobierno cercano, próximo, al que uno tiene más a mano, como podría ser el caso de las municipalidades, o si hay cosas que es mejor que se centralicen, ¿no? Que se lleven a cabo por parte de la administración central por razones fundamentalmente de equidad, ¿no? De tratar por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, ¿no? Y al mismo tiempo que hablamos de esto... No. Al mismo tiempo que hablábamos de esto, de quién tiene que hacer qué, responsabilidad de la gestión, también hablamos de algo mucho menos agradable para los ciudadanos, que es lo de pagar impuestos, ¿no? ¿A quién tiene que cobrar los impuestos? ¿A quién le tenemos que pagar impuestos y qué impuestos tenemos que cobrar, ¿no? Y cómo esto se reparte entre las distintas administraciones. Todo eso es a lo que se dedica el federalismo fiscal. Gracias, don Javier. Si me permite, don Carlos, hay algo que no quisiera dejar pasar por alto de su extensísima biografía. ¿Me permites, Carlos? Claro que sí, Javier. Claro. Luego puedes conversar de más temas que me parecen muy interesantes tus preguntas y muy acertadas y muy estudiadas. Como siempre, todo lo que haces tú es así. Esto, si me disculpa, don Javier, claro, yo no tengo que dejar de pasar que usted fue vicedecano de Derecho y de Económicas, y luego fue Derecho de la Facultad de Económicas y Empresariales, o sea que tiene una labor, llamémosla, de gestión universitaria académica, no muy conocida, pero que es curioso que usted, que
intenta comprender y mejorar la gestión municipal, también ha ocupado cargos en la universidad, y yo le quería preguntar, bueno, ¿y qué le parece cómo se gestiona la administración en la universidad con relación a los municipios? Me alegro que me hagas esa pregunta, que diría un cínico. No, a ver, yo creo que las universidades son administraciones públicas, ¿no? O sea, las universidades, estoy hablando de las universidades públicas, claro. Las universidades privadas son otra cosa, ¿no? Pero las universidades públicas, como la universidad en la que yo estoy, en la que fui, como dice, vicedecano en Derecho y decano en Económicas, bueno, pues son administraciones públicas. Y como tales no son ni mejores ni peores que otras administraciones públicas. Generalizar nunca es bueno, ¿no? Hay administraciones públicas que se gestionan muy bien, hay alcaldes magníficos que dejan huella en sus ciudades y que se recuerdan por toda la vida, y hay alcaldes que se recuerdan con horror, ¿no? Por aquí ha pasado no sé quién y ha dejado esto hecho un erial, ¿no? Y quien habla de los alcaldes habla de los presidentes de los gobiernos de las naciones o de los presidentes de los estados o de las comunidades autónomas, y de los rectores y de los decanos y de la gente que gestiona la universidad, ¿no? Por lo tanto, a ver, la idea, la teoría todo el mundo la sabe. Es decir, hay que gestionar eficazmente, hay que ser eficientes, no hay que ser manirrotos, hay que, digamos, dedicarse a administrar con criterios de economía y con criterios de equidad y de transparencia. Eso dice la teoría. Luego la práctica, pues depende, ¿no? Pues depende. Yo, mi experiencia de decanal fue corta, yo estuve 4 años de decano, no quise seguir porque no es que no tenía yo especial vocación de gestión. Supongo que alguien tiene que hacerlo en un momento determinado, pasar por estos cargos. Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno simplemente, aunque solo sea para cuando uno exige a los demás, pues tener una idea de lo que supone estar al frente de estas cosas, ¿no? Y de los problemas a los que uno se tiene que enfrentar. Y eso vale para la gestión universitaria y vale para la gestión política. Probablemente pasar por la política, pues sobre todo para los que estamos en la academia, y siempre se nos dice que estamos con una especie de atalaya, ¿no? Por encima del bien y del mal, y damos consejos, y consejos tengo, como se dice un refrán castellano, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Le decimos a los demás lo que tienen que hacer, pero luego no somos capaces de nosotros de hacer lo que predicamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pasar por la política, pasar por la gestión, sea gestión de algún tipo de administración pública, sea una universidad, sea un ayuntamiento, sea un gobierno, pues no está mal siempre que se tome como algo temporal, siempre que se tome como algo, bueno, pues como una experiencia, ¿no? Yo no soy muy partidario de esto de la profesionalización de la política, de la gente que se dedica a la gestión y encadena un puesto. Don Javier, dígame usted. Yo querría, de su sapiencia, me gustaría que nuestros corresponsales y amigos lo exprimiéramos para el bien de nuestra audiencia y el podcast que perdurará, espero que ad libitum y ad eternum, de nuestro director Gilson. Pero quería comentarle que hay otra persona, que probablemente don Manuel Trovajo, que tiene también una gran proyección en el ámbito de la recuperación de centros históricos y muy vinculado también al mundo municipal por muchas, entre otros México Mágico. Don Manuel Trovajo está por ahí al habla. Yo me gustaría que él pudiera comentarle algo de México a Manuel Trovajo. No sé si él puede comentarle algo sobre la vida municipal a nuestro invitado. Don Manuel, ¿está por ahí? Sí, pero yo creo que primero que acabe él, ¿no? Y luego ya le hacemos las preguntas consecuentes. Oye, si eres tan amable, Manuel, cuando puedas levantas la mano, porque yo a veces no miro totalmente, quiero decir, estoy mirando otra documentación y me tenéis que perdonar si, en fin, en cualquier caso, Manolo, cuando tú quieras, yo que siga nuestro invitado, por supuesto, y luego comentamos lo tuyo un poco. Don Javier. Usted tiene, dígame. ¿Me oye, don Javier? Usted tiene 9 libros en solitario, digamos, extraordinarios de la materia, 9 o 10. He contabilizado 35 libros más en colaboración con otros expertos.
tienes decenas de artículos en revistas científicas. He comentado y he contado 70 publicaciones de toda índole. Tiene, en fin, ponencias y comunicaciones de las que no están los escritos. Fue director de no sé cuántos cursos, revisó tesis doctorales que ya no, su currículum, yo tengo que llevar aquí con una calculadora. Y entonces yo le decía, de todo... Bueno, tocayo, eso lo único que significa es que soy muy mayor ya, o sea, que llevo muchos años en esto y que por lo tanto pues los papeles se acumulan, o sea, que tampoco exagere demasiado porque... No, pero si a mí ya me lo dijeron que yo... De lo que no es. Tocayo, Javi, si a mí ya me dijeron que yo lo que tenía era mucha juventud acumulada como tú, pero eso no pasa nada. Digo, esto todos van a llegar a acumular juventud. No, hombre, quería decirte, ¿hay algunos de estos trabajos que tú has hecho, que te has sentido más identificado o los tratas como... Quiero decir que la obra parece que es como hijos, ¿no? Y a todos los hijos se les quiere. Pero digo, ¿hay alguno tú que creas que haya tenido, tiene más proyección, tal vez para tus estudiantes o tus universitarios? O no sé, si quisieras resaltar alguno de toda esa enorme obra que no puede uno casi ni revisarla, ¿no? ni contarla, no se puede ni contar. No, nada en especial. Quiero decir, cada trabajo es fruto de su tiempo, ¿no? Y de las necesidades o de las preocupaciones de uno en cada momento, ¿no? Yo he tenido la suerte en su momento de ser llamado pues o consultado en momentos importantes de reformas de los sistemas de financiación del país, y he trabajado en ese sentido pues para la Federación de Municipios Española y para diversos gobiernos del país, echando una mano cuando se me pidió con propuestas concretas de medidas de reforma de instrumentos de financiación concretos, para establecer criterios de reparto de transferencias entre unos gobiernos y otros, es decir, para ver cómo se reparten los dineros de una manera más o menos justa, con muchas comillas, porque cuando hablamos de justicia seguramente las personas distintas tienen ideas distintas sobre lo que es justo o lo que es injusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy moderadamente satisfecho con mi vida académica, con lo que yo he hecho, pero yo no creo que pase a la historia, ni mucho menos, ¿no? Es decir, no hay una obra que digan, esto es una obra magnífica de Javier Suárez Pandiello que todo el mundo estudiará. En fin, yo soy mucho más modesto, digamos, mis aportaciones son mucho más modestas y mucho más pedestres que todo ello, ¿no? Es decir, yo en cada momento he tratado de algunas veces publicar en relación con encargos realizados y otras veces por inquietudes personales, ¿no? Por temas que de un momento determinado pues le interesaban a uno y estudiaba, ¿no? A veces incluso cosas que se salen del trabajo normal. Pues, por ejemplo, con un par de compañeros hubo un tiempo que me empecé a interesar por la economía de la cultura, por empezar a estudiar pues bueno, si es conveniente o no es conveniente para que un gobierno se dedique a subsidiar la ópera o a subsidiar el cine o este tipo de cosas, ¿no? No, Javier, quería decirle, hay algo que me llamó la atención. Dígame. Hay algo que me llamó la atención, además de eso, que usted, bueno, me parece excesivamente humilde, sinceramente, pero bueno, bien. Es una buena postura. La soberbia es el peor de los enemigos que creo que tiene el hombre, pero en cualquier caso, usted ha colaborado con la Federación Española de Municipios en un proyecto de reforma que, hombre, hay que tener valor, pues, entre otras cosas, para, me imagino que al plantear estas reformas fiscales de la vida municipal, claro, estará removiendo los cimientos de la administración. Y también le digo, esta reforma que usted pretende o que estudió y diagnosticó para España, ¿qué reflejo tendría en el mundo latinoamericano? Quiero decir, hay mucha diferencia entre la reforma que usted planteó, que yo he seguido, pero no viene ahora a cuento porque es muy centrada. La reforma que usted plantea de los municipios a través de la Federación Española de Municipios, ya que usted lo comentó, ¿qué diagnóstico podía servir o qué ejemplo podía dar o qué mejores prácticas podía dar también para el mundo? Ya lo sé que son muchos mundos, pero un poco de trazo burdo, a trazo, como dice, de ojo de buen cubero,
¿qué podrían aprender las administraciones locales, ayuntamientos, municipios, de eso que usted propuso en España en general? ¿O qué le recomendaría a la administración local que conoces un poco latinoamericana? ¿Basado en esa reforma que tú proponías para España? Yo creo que no está bien enfocado el asunto, ¿no? Lo digo con todo el respeto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada país tiene sus instituciones y las reformas se plantean en un entorno institucional concreto. Y lo que es bueno para un sitio probablemente no es bueno para el otro. Aquí decimos que lo que es bueno para el cuerpo no es bueno para el alma y viceversa, ¿no? Entonces, antes de uno dedicarse a dar consejos fuera de su entorno, tiene que conocer muy bien su entorno. Y la realidad iberoamericana, la realidad institucional iberoamericana es muy, muy, muy variada. Tiene muy poco que ver Uruguay con Brasil. Tiene muy poco que ver. Por tamaño, por estructura, por lo que sea. Tiene muy poco que ver Ecuador con Colombia. Tiene muy poco que ver organizativa, administrativamente, ¿no? Tiene muy poco que ver México con El Salvador, más allá de que puedan tener problemas comunes que trascienden muchas veces a los periódicos, ¿no? En términos de seguridad o similares, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de gobierno, los sistemas de organización. Yo me acuerdo, yo estuve durante un tiempo dando clases en una universidad mexicana. Estuve 2 veces por allí y a mí me llamaba la atención, me resultaba, supongo que don Manuel me podrá corregir, me llamaba muy poderosamente la atención el tema de, que es un tema, además, este sí que no es un tema estrictamente mexicano, pero allí se daban características muy peculiares, ¿no? Esto de la no reelección, ¿no? Yo entiendo que han tenido a Porfirio Díaz en su momento y que ha estado no sé cuantísimos años y que quedaron escaldados de alguien que se perpetúa en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Pero esto de que cada 3 años todo el mundo se va, cuando yo estuve allí la primera vez, ahora creo que no es así, pero cuando yo estuve allí la primera vez, resulta que en los municipios tenían elecciones por 3 años y a los 3 años se renovaba toda la corporación, o sea, se iban todos los concejales, nadie se quedaba. A mí eso me parece una locura, porque uno llega, el primer año que llega, aterriza, se entera de qué es lo que pasa. En un segundo año se supone que intenta hacer algo y el tercero ya está buscándose la salida, ya está buscando dónde me coloco después. Me parece todo lo contrario de lo que uno podría esperar de una gestión continuada, de una administración que se supone que no se para, ¿no? Que es continua, ¿no? Entonces, no sé, pongo ese ejemplo porque lo viví allí, pero podríamos poner muchos otros de cualquier otro sitio, ¿no? Y en donde hay características idiosincráticas muy distintas entre unos sitios y otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los problemas de financiación territorial que pueda haber en Argentina o en Brasil, pues no son los que hay en Uruguay, no son los que hay en Ecuador, o no son los que hay en Bolivia. Es decir, es muy difícil hablar dar recomendaciones generalizadas con realidades institucionales tan distintas, ¿no? Yo por eso cada vez que hago algún trabajo amparado en un país latinoamericano o iberoamericano en particular, lo primero que hago es buscarme siempre un socio allí, un socio del país, alguien que conozca las instituciones de allí para no patinar, porque es muy fácil convertirse en un telepredicador, ¿no? Dar consejos sin más desde una relativa superioridad, aparente superioridad que no tenemos de ninguna manera. Es más, al contrario, muchas veces nosotros desde aquí aprendemos muchas cosas de experiencias que se hacen por el otro lado y de gente sumamente cualificada que hay en el otro lado del Atlántico. Una pregunta, ¿colaboras con la Unión Iberoamericana Municipalista? Bueno, quedará poco, ya que me decía mi tocayo Javier que era demasiado modesto, que va a quedar poco modesto lo que voy a decir, pero la Unión Iberoamericana de Municipalistas me acaba de conceder el premio Alexis de Tocqueville a la trayectoria investigadora en materia de municipal. Sí, yo soy miembro de WIM desde hace muchos años. Soy miembro de WIM desde hace muchos años. No colaboro mucho conozco a su secretario general, a Federico Castillo, que hace una labor encomiable allí.
y he ido a alguna de sus congresos. He estado en uno, recuerdo, en República Dominicana, he estado en otro aquí en España, en Almería. No soy, o sea, pago mi cuota, pero no soy muy asiduo, digamos, a las actividades de WIM, pero sí soy miembro de WIM, conozco WIM y les agradezco mucho a WIM que recientemente me hayan dado este premio, que se supone que me lo deberían entregar en diciembre en Valdivia, pero que lamentablemente no podré ir a recoger, pues por motivos sobrevenidos, ¿no? Pero vamos, sí. ¿Tienes buena relación con María Pizarro, entonces? A María Pizarro la conozco de nombre nada más, no la conozco, vamos, no tengo. Yo con quien más trato he tenido en WIM es con Federico Castillo. A María Pizarro sé quién es, pero no he tenido relación con ella, ¿no? Y bueno, y aprovechando el viaje, ¿qué recomiendas, no? Tú dices, bueno, voy a recomendar, ya conoces México, ya sabes el primer problema que acabas de explicar. Ahora mismo ya todos los estados van a tener su segunda reelección, así que vas por primera. Ya llevamos unos cuantos años que ciertos estados ya hacen la reelección, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Pero ¿qué más puedes recomendar, pues, a este tipo de país como México, bueno, a través del tema del municipalismo? ¿Qué sería tu recomendación? No sé, no me atrevo a entrar mucho en el asunto, pero vamos, yo di un par de cursos de finanzas públicas en el ITAM, en México, ¿no? En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ahí a mis estudiantes, cuando les daban esos cursos de finanzas públicas, les contaba algunas de mis perplejidades, ¿no? Por ejemplo, yo me quedaba perplejo en el hecho de que yo pudiera recorrerme toda Ciudad de México por 2 pesos, pagando que es lo que cuesta, o lo que costaba en aquel entonces, un billete de metro, ¿no? Digo, no puede ser. Digo, yo puedo entender que ustedes que quieran financiar el transporte público, me parece absolutamente excelente, ¿no? Pero no puede ser que un turista, yo no era un turista entonces porque residía allí, estaba trabajando ahí, pero bueno, a los efectos como si no fuera, se pueda recorrer toda la ciudad gratis, ¿no? Financiado por el gobierno mexicano. O sea, no puede ser. O sea, y yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, de instrumentos de financiación un poco populistas, ¿no? No cumplen con la labor. Yo creo que los servicios públicos tienen que ser pagados. Hay que buscar la manera de que la gente sea consciente de que los servicios públicos cuestan dinero. Yo creo que en México en particular es un país en el que se pagan muy pocos impuestos. Es cierto que es un país que históricamente ha tenido petróleo y que ha vivido del petróleo y tal, pero eso genera una cierta indolencia fiscal en la gente y por lo tanto que la gente tienda a no valorar los servicios, ¿no? A no valorarlos porque no le cuestan, simplemente, ¿no? Si me permites, Javier, que claro, sí, se nos va el tiempo, pues como tú bien sabes, como bien decían en Blade Runner, tú que eres un hombre aficionado a la literatura, tú comentabas, el tiempo se va como el replicante aquel, ¿no? Que decía que como lágrimas en la lluvia, ¿no? Entonces, esas lágrimas en la lluvia, tenemos a Roma, que es una poetisa ecuatoriana, además de escritora y de activista en muchas causas, y tú comentabas que la economía era un poco poética y que la economía a veces tú necesitabas por ello de vez en cuando un poco de oxigenar, ¿no? Y oxigenando esta economía me atrevo a comentar a través de... Le pedí a Romna que estuviera, te hiciera algunas preguntas sobre tus haikus, esas poesías que haces tú, que has editado tres o 4 libros de poesías, ¿verdad? Sí, y entre las cuales dos libros de ellos, las ilustraciones son de tu hija, que son magníficas, de Elena Suárez Vega, y estos haikus que tú haces en el último que yo tengo aquí delante son frases, ¿no? Frases lunares, con R, ¿no? Que tú recalcas entre paréntesis, esas frases lunares, haikus, pensamientos que
expresión y condensación de los instantes, esos haikus que son, según tú, más bien aforismos, porque también me dijiste que un japonés te llamaría la atención por llamar a eso haiku, pues yo querría que de ellos hablara un poco Romna desde Ecuador, desde Guayaquil, porque yo tengo dos tuyos que son geniales, que a ella le ha gustado, y que son, por ejemplo, esta de supervivencia. Tú dices: fugaz victoria de una guerra perdida es cada día. Y dices también, en contingencias: cada mañana amanece, y no es poco, luego, quién sabe. Roma, ¿estás por ahí a nuestra disposición para ilustrarnos un poco con tu poesía? Romna. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, primero felicitarlos a Javier Suárez por toda su trayectoria, y bueno, pido disculpas porque hay un ruido de canes acá afuera, entonces hay un poco de interferencia. Me encanta su título, ¿no? Frases, que habla de frases y de fases de la luna. Esa luna que nos enamora, esa luna que nos hace vibrar, que nos hace soñar, que nos hace pensar, inclusive hasta le mandamos, cuando estamos enamorados, les mandamos mensajes, ¿no? Para que esa luna lo entregue cuando sale al otro día. Algo que me gustó mucho fue esta poesía, que la voy a leer con el permiso de Javier. Dice... De Javier, el autor. Javier Suárez. ¿Por qué se esconde la luna forajida? ¿Por qué divaga? ¿Quién sabe dónde se oculta su guarida? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se retira su fulgor de la noche? ¿Por qué no alumbra? ¿Por qué conspira Adalik del derroche con la penumbra? Tal vez la mente, licantrópicos daños estimulados y pendiente, purgue en los aledaños tales pecados, o solo ocaso se arrincona discreta, reposa inerme y hace repaso de su historia secreta mientras se duerme. Bueno, sigue, ¿no? Pero me gustó mucho y quisiera que nos hable de esa bella poesía, de ese ¿qué le inspiró? ¿Qué quiere decirnos con esa belleza de poesía? Muchas gracias, muy amable, Romna, muy amable. A ver, esta es mi otra vida, ¿no? Esta es mi vida alternativa, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de cosas muy, o sea, de economía, de una cosa así como muy burda, ¿no? Y ahora estamos, ahí no me meto. Y ahora nos vamos al espíritu, saltamos de ahí al espíritu. Bueno, yo les cuento un poco. Yo hace 10 años, tuve un problema médico y como consecuencia de eso, pues tuve un tiempo fuera de circulación y me dio por recuperar, esta labor de escritura, ¿no? Y escribí entonces un libro de sonetos que se llamaba De ausencias y eternidades. Después escribí un segundo libro que se llama Cómo arruinarle la siesta a un parado impaciente, título provocador donde los haya, en el que en el primero eran sonetos, el segundo eran, pues, buena parte de ello eran décimas, y bueno, y otro tipo de poesía. Y ahora, recientemente he sacado con mi hija, bueno, mi hija es artista, ¿no? Digamos, mi hija pequeña es artista, se dedica ella quiere dedicarse profesionalmente a los dibujos animados, a ver si lo consigue, ¿no? Está haciendo animación, ella toca el piano, dibuja, tal. Bueno, ella fue la que me ilustró el libro de frases lunares. Frases lunares, ¿no? La idea es que yo jugué con el título, con la idea de que, a partir de la idea de las fases lunares, de que uno pasa en su vida pasa por diferentes fases, ¿no? Lo mismo que aquí tenemos el cuarto creciente, el cuarto menguante, ¿no? La luna llena y la luna nueva, pues nosotros también pues pasamos por distintas fases y por distintos estados, ¿no? Entonces me gustó jugar con la idea de las fases lunares, pero al mismo tiempo haciendo frases, ¿no? Frases que tenían un cierto contenido, ¿no? Entonces el libro en sí, si lo has visto, pues es muy variado, habla un poco de lo divino y lo humano, ¿no? De la vida, de la muerte, de los temas de toda la vida. Y luego tiene
tiene una serie de poemas un poco más largos, como el que has tenido la deferencia de leer hace un momentito, que se puede ser visto de otra manera, ¿no? De otra manera. Y a las presentaciones que hicimos del libro, de hecho tenemos un vídeo que bueno, os puedo mandar el link del vídeo para que lo veáis, a ver qué os parece. No es un vídeo que hemos hecho Elena y yo para la presentación del libro, en el que jugamos un poco con la idea de la luna, de la luna y el poder, ¿no? De la luna y el poder, ¿no? Como al principio, pues esa luna está escondida, la luna nueva, de repente empieza a creerse poderosa, empieza a creerse poderosa y que gobierna parte de la Tierra, gobierna las mareas, por ejemplo, ¿no? Es decir, se dice que hay personas que son lunáticas. Se decía en un momento, en alguna parte, se dijo, hubo un tiempo en el que incluso creo que era en Gran Bretaña, si uno cometía un asesinato en día de luna llena, pues tenía un atenuante según el Código Penal de aquellos tiempos, entendiendo que había sido pues obnubilado por la luna, ¿no? Es decir, que la luna gobierna, ¿no? Llega el momento de la luna llena en el que está en todo su esplendor y parece que pues eso, tiene todo el poder del mundo. Pero claro, llega un momento en el cual la luna empieza a decaer, como los poderes empiezan a decaer, ¿no? Empieza a decaer y se ve que no es ella la que manda en realidad. La luna en realidad, la luz se la da el sol. Ella no tiene luz propia, por lo tanto alguien maneja los hilos desde atrás, ¿no? Pues un poco jugando con estas metáforas de la luna y el poder. ¡Qué maravilla! Es de donde han salido este tipo de poemas como el que has leído, ¿no? Muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Sí, está interesante y bueno, sigue escribiendo y que le siga a su hija dándole ese relax, ¿no? Porque es la otra cara de todo el trabajo arduo que está haciendo, y la poesía es relajante, es emocionante, es excitante, y eso es importante como para darle la otra cara a sus trabajos, ¿no? Sí, que lo felicito. Sí. Muchas gracias. Si me dais una dirección o algo, yo os puedo mandar el link al vídeo que os decía, que habíamos hecho, en el que, bueno, pues y cualquier comentario es bienvenido, y las críticas destructivas son las más agradecidas, además. Claro, eso es importante para nosotros los poetas, pues es importante que nos critiquen porque así mejoramos. Eso es. Incluso los que no nos dedicamos a esto nada más que por pura afición, no queremos vivir de ello, que es muy difícil. Don Javier, se nos va el tiempo, pues como usted bien sabe, y yo decían los latinos. Right, pero el arte permanece. Y yo quería decirle que usted además participó en sociedades, que quiero decir, empresarialmente muy importantes para su región, como fue Cajastur y Telecable, y tiene todavía mucho por decir a nivel literario. Le deseamos todo lo mejor. Si usted quiere, o nuestros corresponsales, Gilson, por ejemplo, debería de comentar algo, porque Gilson, que es nuestro director y presidente, sé que es un hombre con muchas inquietudes. Me gustaría que él tomara la palabra y se dirigiera a él. Gilson, ¿está usted por ahí? Claro que sí, mi querido hermano. Claro, acá escuchando nuestro querido Javier, ¿no? Tu tocayo ahí en el día de hoy. Felicitaciones, una charla muy constructiva, ¿no? Y la pregunta que hago para él en el inicio del programa, él nos habló que como catedrático, ¿no? Muchas veces ha tenido que elegir entre la profesión, el trabajo y la parte de catedrático, ¿no? Entonces muchos alumnos también preguntan lo mismo para él. Él usó hasta la historia de la última tentación de Cristo para no responder, para el alumno y todo más, pero acá nosotros no queremos escuchar la historia de María Magdalena. Lo que usted indicaría para el joven que hoy quiere evolucionar, digamos, na parte de trabajo,
y también la parte catedrática, ¿no? ¿Usted qué indicaría para ese joven? ¿Sería adecuado que él tendría una posibilidad de trabajar ao invés de se formar catedrático, ou você sempre vai deixar para que ele elija? Porque no fundo nós outros sabemos o que é melhor, senão que nosso coração às vezes toma outros caminhos. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta seria o seguinte: nos comentou ele sobre as eleições municipais, que tem muito problema, que há municípios que fazem durante 3 anos uma eleição. E realmente nós, em várias palestras que hemos dado para políticos e tudo mais, nós sempre defendemos que a parte de eleições seja hecha junto com a presidencial e governamental, que haga solamente uma eleição com uma diferença de dias, quem sabe, para que tenha tempo os políticos trabalhar por el país, não? E eu penso que 5 anos é pouco, não? Porque actualmente hoy la política que se tiene acá en América del Sur, 3 años, el primer año es único y exclusivamente para poder limpiar la casa, para poder organizar el equipo de trabajo, sacar los traidores, aquella cosa, ¿no? La gente que pone piedra en el camino. Y después el segundo año desarrolla un trabajo. De ahí ya viene la elección municipal. De ahí todos se paran para trabajar por el municipio, para elegir el alcalde o el concejal que va a representarlo. Lo que hace una pérdida enorme para la sociedad, que en ese tiempo la política prácticamente también se para, sea la nacional o sea las municipales. Y yo pienso que si tuviéramos una política directa, digamos 5 años, pero que hiciera municipio y gobierno nacional junto, yo creo que se trabajaría mucho mejor por los países, ¿no? Entonces esa es nuestra pregunta, y agradecer por la participación de Javier en ese programa Enlace Iberoamericano. Muy bien, pues a ver, a la primera de las preguntas, son 2 preguntas difíciles las 2, dan para otra hora, dan para otra hora. A ver, a la primera, ¿qué le dices a un estudiante que acaba ahora mismo que quiere hacer? A ver, yo aquí a un estudiante lo único que le puedo decir es que siga sus instintos, ¿no? O sea, que haga lo que realmente le gusta. No es bueno, a mí me pasó en casa, ¿no? Cuando uno tiene hijas que quieren hacer, que les ves con capacidades, que dices, tú tienes capacidad para tener para hacer una vida profesional importante, porque se te ve con inteligencia, con habilidades y tal, pero ella pues le gusta otro tipo de cosas, ¿no? Tiene inquietudes pues a lo mejor artísticas o de otro tipo, y dices, pero ahí te vas a morir de hambre, ahí no vas a conseguir. Vas a ser muy feliz probablemente, pero no vas a poder vivir, porque no tienes quien te compre lo que tú haces, ¿no? Bueno, al final uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que quiere, ¿no? Yo creo que no es bueno orientar a la gente en función simplemente de lo que uno ve en el mercado, que son las salidas profesionales, digamos, emergentes. No podemos tener un mundo de ingenieros, de que todo el mundo son ingenieros, o todo el mundo son arquitectos, o todo el mundo son grandes profesionales, ¿no? Uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Lo que le gusta y donde cree que puede tener una vida realizada, o sea, y feliz, más allá de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, el dilema que yo tuve en su momento entre pues dedicarme al mundo financiero o el mundo académico, pues yo supongo que este mismo dilema que tengo yo lo puede tener cualquiera ahora mismo, ¿no? En España ahora mismo, en la realidad institucional de España, yo insisto mucho en que eso hay que verlo en las realidades institucionales de cada país, ¿no? Y con las trabas que hay a las carreras profesionales en cada uno de los países en función de la organización que hay ahí. Probablemente yo ahora mismo no hubiera elegido quedarme en la universidad. O sea, simplemente por las trabas que se les ponen a la gente joven para hacer carrera universitaria. O sea, yo cuando empecé en esto pues tenía unas expectativas que en 8 o 10 años pues podía culminar mi carrera académica. Ahora un estudiante que empieza es una carrera de obstáculos continua la que se le está poniendo, con mucha inseguridad jurídica, con cambios de normas permanentemente, exigiéndoseles cada vez más para darles cada vez menos, ¿no?
Por lo tanto, los que ahora mismo se embarcan en una carrera académica, yo creo que son héroes ahora mismo en mi país, ¿no? Porque las instituciones, el mundo institucional no es ahora mismo, es mi percepción, y entiendo que puede haber quien tenga la percepción contraria, ¿no? Pero mi percepción es que ahora mismo hay más trabas que apoyos para desarrollar una carrera académica. Eso sería lo que tendría que decir yo respecto a la primera. Y respecto a la segunda, respecto al tema de la política y la duración de las legislaturas, el hecho de que coincidan las municipales y con las generales, no sé, ahí eso es muy complicado. Ahí hay muchas cosas que habría que valorar, ¿no? Es verdad lo que usted dice, en parte es verdad lo que usted dice, era un poco lo que yo decía antes con el caso de México de los 3 años, ¿no? El primer año uno aterriza, se entera de que va esto, trata de limpiar la casa y ya está. El segundo año hace y el tercer año se despide. Y por lo tanto ya no se dedica a aquello, sino se dedica a buscar otra cosa. Eso es malo. Yo creo que no es bueno lastrar la posibilidad de reelección. Al menos otra cosa es que se limite la reelección, otra cosa es que la gente no se eternice dentro de una administración y esté viviendo permanentemente de la política, ¿no? Pero dar la posibilidad de que en un tiempo determinado el pueblo refrende o no la acción de gobierno, es decir, que el tipo que ha estado gobernando pase un examen ante su gente y la gente le diga, mira, lo has hecho muy bien, sigue otra legislatura, o mira, no te queremos ver más, lárgate, que entre otro. A mí eso me parece que está bien, ¿no? A mí eso me parece que está bien. Y es verdad que las legislaturas muy cortas tienen los problemas que habíamos dicho, pero una legislatura muy larga también probablemente plantea otros problemas, ¿no? Es decir, un buen alcalde, para un buen alcalde 4 años seguramente es poco. Para un mal alcalde 4 años es muchísimo, ¿no? Por lo tanto, plantearnos alargar la legislatura, es decir, pues una legislatura de 5 o de 6 años, pues para un buen alcalde probablemente sea bueno, pero claro, uno no tiene que pensar solo en que los gobernantes son ángeles, son gente que va a funcionar simplemente por el bien de la sociedad y para el bienestar de los demás. Los alcaldes, como los demás humanos, pues todos tenemos nuestros intereses propios y el que no lo reconozca, pues no está diciendo la verdad, ¿no? Uno tiene que contar con la idea de que habrá gente cuyos intereses coinciden con los intereses de la sociedad y que hará las cosas muy bien, y que lamentablemente pues habrá otros que utilizarán los cargos políticos para medrar y para buscarse la vida, despreocupados del bienestar general. Y por lo tanto el equilibrio no es fácil. O sea, yo no sabría decir ahora mismo, si me preguntan ¿cuál es tu legislatura ideal? Pues yo no sabría decirlo. Yo ahora mismo, el hecho de que digamos que haya legislaturas de 4 años renovables una vez y al final pues que se cambie, a mí no me parece mal. Y el hecho de superponer lo que era el otro punto que planteaba, que decía que el gobierno central y el gobierno municipal se elijan al mismo tiempo, pues no sé si es bueno también. Por una parte tiene una ventaja económica clara, que es que ahorra costes, ¿no? Ahorra costes de elecciones. Las democracias cara, evidentemente, ¿no? Pero es más cara la no democracia, yo creo, ¿no? Y si nosotros juntamos las elecciones municipales con las generales, pues al final la gente puede confundir, o sea, digamos, se pueden solapar, las responsabilidades pueden diluirse y conviene que cada gobierno responda de lo suyo, y no diluya sus responsabilidades en sus compañeros de grupos o de partidos que gobiernan en otros niveles de la administración, ¿no? Por lo tanto, yo ahí estaría un poco a medias. Dígame usted, tocayo. Quería decir a nuestros colaboradores y corresponsales que ya se nos está agotando el tiempo, tanto Carlos como Manolo como Romna, si tienen una última preguntita rápida y luego hacemos el epílogo y nos despedimos de esta gran personalidad. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en la recámara?
Perdonen. Pues Javier, quedan muchas preguntas para nuestro invitado Javier Suárez. Por ejemplo, él dio una entrevista, si no estoy mal, sobre el COVID en España y pienso que fue magistral. Ese es un tema que quedaría como para otro programa más. No sé, quedaría en el tintero. Yo de verdad estoy muy contento y con toda la expectativa lo he escuchado y he aprendido un poco, Javier Suárez. Muchas gracias, muy amable, Carlos, muy amable. Me alegro de que les haya entretenido por lo menos durante estos minutos. Muchas gracias. Manolo o Roma, ¿quieren comentar alguna cuestión o seguimos? Bueno, yo agradecer por haber aceptado, Javier Suárez, esta invitación y podernos ilustrar en todo lo que hace, inclusive en poesía, y que siga adelante. Así mismo, mi querido hermano Javier, muy constructiva el día de hoy y nosotros acá yo creo que da para hacer varios otros programas contigo. Te deseamos éxito ahí en su cirugía, ¿no? Nosotros vamos a estar poniendo tu nombre ahí en las oraciones del pastor Freddy Mujica, que todos los días ora por nuestro... Tú ves que Javier está mejorando, ¿no? Cada vez está mejorando porque el nombre de él está allá para sacar todos los demonios ahí, todas las malas energías. Entonces, de igual manera vamos a poner el tuyo para que esa sanación sea rápida y pronto pueda estar con nosotros aquí en más un programa. Así sea. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Jason. Sí, Javier. Javier, usted además me comentó hace unos días que tenía en Facebook una especie de amigos de su apellido Pandiello, que es muy curioso el apellido suyo, ¿no? Pandiello como apellido, pues hombre, Suárez es un apellido en España muy común y muy importante también, pero digo que Pandiello, comente un poquitín para finalizar y luego yo hago el epílogo de esta familia de pandiellistas que tiene. No, es una cosa muy curiosa. O sea, Pandiello es un apellido, es verdad, es un apellido muy poco común en España. No está muy clara la etimología de Pandiello. Hay quien dice que este Pandiello viene en asturiano. En asturiano un pando es una especie de loma, ¿no? Es decir, como una colina pequeña, ¿no? Entonces un Pandiello se supone que es una loma pequeñita, ¿no? Bueno, hay quien dice que esa es la idea. Hay diversos lugares en Asturias que tienen ese nombre, ¿no? Pueblos que se llaman Pandiello, los Pandiellos, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, pues como es un nombre poco común, hace un montón de años, cuando todavía no existía Facebook, una señora cubana residente en Texas, se puso en contacto conmigo, me encontró, bueno, buscó Pandiello por Google y le salió mi nombre y tal, y me encontró mi correo electrónico y me escribió, ¿no? Me escribió porque estaba buscando sus ancestros, ¿no? Estaba buscando sus ancestros y ella le salía que ella provenía de un pequeño pueblo de aquí de Asturias, de la región en la que yo vivo, ¿no? Y me preguntaba, pues un poquitín por saber si yo era de la misma zona, por ver si teníamos algún tipo de parentesco, ¿no? Bueno, el caso es que con esta señora empecé a mantener una cierta relación así epistolar a distancia. Yo nunca le llegué a conocer, la pobre se murió hace un par de años, ¿no? Y cuando empezó Facebook, cuando empezó esta historia de Facebook, pues ella me pidió amistad por Facebook, ¿no? Y bueno, empezamos a charlar y tal, y empezaron a aparecer otros Pandiellos por Iberoamérica, ¿no? Una señora que se llama Gabriela Pandiello, que vive en Buenos Aires, hay otro que se llama Emilio Pandiello, que vive en Yucatán, México. En fin, hay un montón de Pandiellos por ahí. Y a mí se me ocurrió hacer un grupo que se llama Pandiellos del Mundo, al que se apuntaran, pues, la gente que hay por ahí desperdigada con mi mismo apellido. Y curiosamente, pues, somos como 50 y tantas personas que estamos apuntadas en este grupo, que de vez en cuando ponemos nuestras cosas ahí en el Facebook. Últimamente estamos poco activos, pero incluso aparecieron un par de personas en Italia, en el sur de Italia, y supongo que allí es distinto. Ahí ellos dicen Pandiello y son medio napolitanos y hablan italiano y son de otro tipo de cosas. Pero sí, no deja de ser una curiosidad, ¿no? No deja de ser una curiosidad que un apellido pequeño pues apareciera por ahí.
Muchas gracias, Javier. Yo creo que este programa, que ya está saliendo de su tiempo, querría comentaros que es un pandiello universal, y si universidad quiere conjugar unidad con diversidad, él lo consigue de una manera siempre mágica. No pudo en una hora explicar el gran potencial que tiene su labor. Yo solo, como es inaprensible, quisiera cerrar este epílogo no solo agradeciendo a nuestros corresponsales y al invitado este magnífico programa, sino deseándole que las musas del cosmos de la poesía le sean siempre propicias, que necesitamos a muchos iberoamericanistas, o algunos tan buenos como él, y que hay mucho que aprender. Yo el primero tengo tantísimo que aprender de usted, caballero, que le animo a que se cuide mucho. Y solo para cerrar, si me permiten, y yo no voy a decir más, cierro con una poesía que él tiene, un haiku que él llama, esos haikus que decimos que son pensamientos condensados, que se titula Marcharse lejos. Marcharse lejos, agrandar la distancia que es el olvido, mudos reflejos, callada transhumancia, cuando he sentido. Cuando he sentido la simetría, se arrugaron mis sueños más que mi piel, mirada fría bajo fruncidos ceños, pena a granel, desilusión. Para darse a la fuga es ya muy tarde. En este guión escapar se conjuga. Yo soy cobarde. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por todo. Un placer haber estado aquí con todos ustedes y a su disposición cuando quieran. Hasta pronto a todos. Yo me voy. Un saludo, que les vaya muy bien. Enhorabuena, Javier, que te vaya muy bien. Adiós, muchas gracias, Manuel. Muy bien. Abrazos a todos desde Brasil. Un fuerte abrazo. Abrazos, Gilson. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.